Entonces buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Entonces, como siempre vamos a empezar con la parte de razonamiento verbal, ¿verdad? Que hemos hecho como todos los talleres, empezamos siempre con razonamiento verbal. Entonces el día de hoy yo les traje un par de ejercicios de comprensión de lectura, también como se ha vuelto usual últimamente. Entonces, este creo que está facilón, entonces así como para ir calentando, ¿verdad? Lo voy a leer y de ahorita les doy así como un chance y ustedes van a poder participar y opinar a ver cuál opción creen que es la correcta, ¿verdad? Como las otras veces. Entonces, vamos allá. Dice así: al hombre que consigue triunfar solemos llamarlo eficaz. Decimos que sirve y la eficacia es un valor positivo que estoy muy lejos de negar. Pero me parece una perversión de nuestro tiempo que ese valor sea el único estimado o, cuando menos, el más estimado. Merced a ello, hemos desalojado del mundo todo lo exquisito, porque todo lo exquisito es socialmente ineficaz. La virtud de emocionarse delicadamente es, por ejemplo, una de las cosas más altas que cabe imaginar, pero en la mecánica de hoy solo es útil para sucumbir. Así, un amigo mío que padece de agudo sentimentalismo dice en ocasiones: gentes como yo debían haber nacido en otra época, porque para flotar en esta que vivimos es imprescindible tener mal corazón, buen estómago y un cheque en el bolsillo. Entonces dice, el autor se muestra en contra de una mentalidad ajena a la eficacia, puramente utilitarista, principalmente racionalista, de carácter romántico y que considera la eficacia. Entonces, como siempre, les voy a dar así un chancito, vuelvan a releer y pueden poner en el chat cuál opción creen o si quieren explicarnos también. Oh, pucha, eso fue rápido. B, supongo. Ponen en el chat, dice Sara. ¿Supone o está segura? Eso es importante, marcar con seguridad. Estoy casi segura, pero no al 100%, porque es lo primero que pensé que era correcto. Ok. Vale, vale. Se vale. Vamos a ver si alguien más tiene otras opciones de respuesta. Las vayan poniendo aquí en el chat. Dice Jeffrey, me pregunta que si la ve. Pero me está preguntando o me está afirmando. Es que vuelvo a, a decir lo mismo, perdón. Es como, tenemos que estar seguros ahí cuando vayamos a marcar, ¿verdad? Bueno, la ve, entonces sí, la ve. Buenísimo. Ok. ¿Alguien más? Yo creo que ya se fue así como el minutico que siempre les doy para que piensen la respuesta. Ah, bueno, Victoria puso que la ve. Sara dice creo que la ve después de pensarlo más, ok. Todos afirman que es la B. ¿Alguno o alguna de los que comentaron B quieren decirnos por qué? Para razonarlo un poquito, para debatirlo un poquito tal vez, o escuchar los razonamientos que usaron. Bueno, Sara dijo que después de pensarlo más cree que es B. ¿Qué fue lo que pensó Sara? ¿Me escucho? Es que Sí, creo claro, que no me adelante. escucho. Ah, bueno. Sí, es que a veces mi micrófono ha fallado, pero no, yo siento que es la B, porque, digamos, ahí en el primer párrafo dice que le parece una perversión que ese valor sea el único estimado o que sea el más estimado, como que a lo largo del texto, como que yo siento que muestra que está como desilusionado o está como en contra precisamente de que solamente se utilice al hombre, digamos. Entonces, no sé, yo lo pienso así, que no se le deje como eso de esa virtud de emocionarse y todas esas cosas. Entonces, yo siento que por eso yo diría que es la B, porque las otras siento que hay unas que no tienen que ver, como lo de carácter romántico.
siento que no tiene como mucho que ver y lo que es ajeno a la eficacia, tampoco está diciendo eso, porque él dice que sí es algo, o sea, sí es útil, pero tampoco, o sea, no va. El punto es que es la B, en mi opinión. Ok, muy bien. Para seguir entonces, de hecho, la respuesta correcta sí es la B, es puramente utilitarista. Como bien explicaba Sara, las otras opciones son descartables porque el texto muestra casi que al principio que en realidad lo que suele llamarse eficaz es lo que es útil para los demás, ¿verdad? Lo que ellos consideran no útil según el texto es como la virtud de ser, de tener emoción o de ser alguien no puramente utilitario, tal vez poniéndolo en palabras más coloquiales, como decir que no sea un robot, ¿verdad? Entonces sí, el texto nos dice casi que al puro principio que lo que es puramente eficaz, lo que es útil y lo que no es útil es porque no es eficaz, a modo de que no es para competir en el mundo, sino que solo sirve para la parte social, ¿verdad? Socialmente ineficaz, creo que decía por ahí. Entonces sí, él está en contra de la doctrina que es puramente utilitarista. Pues de hecho, aquí está la solución. Dice en el texto, se defiende la moral que tiene como fin al hombre mismo, a su felicidad, a la satisfacción emocional que pueda experimentar, y no aquella moral cuyo fin es el aprovecho inmediato, ¿verdad? Y por consiguiente, podemos entender que el autor no concilia con el utilitarismo porque busca reivindicar, eso es como realzar, ¿verdad? El aspecto emotivo y sustancial de las cosas. Entonces, la respuesta es la B. Uy, o sea, tengo algo en el chat, dice bueno, yo lo hice analizando, dice Jeffrey, opciones. La A y la E son similares y se descartan. La D no tiene nada que ver y la C se refiere a algo racional y no lo que expresa el texto. Sí, buen análisis también es válido. Entonces, súper bien. Eh, ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿O alguien que tal vez de los que no participó tiene dudas? Si no entendió por qué es la B. Todo bien, entonces. Ok, entonces vayamos con el segundo de hoy. Fue como para calentar, ¿verdad? Entonces dice, este es otro texto. Todo bien, ponen en el chat, buenísimo. Entonces, este dice así. El hombre antiguo derramaba un poco de su mejor vino en homenaje a los dioses ausentes, sin esperar gran cosa de ellos. Arte y ciencia no necesitan favor ni entusiasmo excesivo y popular. Solo de cuando en cuando un poco de fina atención despierta que se es en que la jerarquía del conocimiento le corresponde. No la recomendamos como saber, sino como utilidad. En ella está la clave de la técnica y la técnica interesa a la vida de todo el mundo. Es razonable que se exija a todo el mundo su colaboración en el progreso técnico, que no es problemático ni milagroso. No hay duda de que si se duplican los laboratorios y se dotan mejor, si se promete riqueza a los investigadores, puede pronosticarse casi a fecha fija la curación del cáncer y la tuberculosis, la invención de nuevas formas de energía que disminuyan el esfuerzo, etcétera. He aquí un tipo de ciencia, la técnica hacia la cual es honesto movilizar el entusiasmo de las muchedumbres. No se le defrauda y se le invita a sacrificarse, por lo que en efecto les interesa la técnica de soluciones. Me comí un par de comillas ahí. Entonces le damos la pregunta. Dice, una deducción válida a partir del fragmento sería, la multiplicación de centros de investigación garantiza el desarrollo, solo la ciencia teórica podría potenciar el progreso. Dentro de la jerarquía científica, la ciencia experimental no ocupa un lugar predominante. A pesar del avance técnico, debemos obviar la tecnología y los científicos no podrán valorar la ciencia experimental. Entonces, como es usual, les voy a dar chance. Voy a devolverlo a la parte anterior para que lo puedan volver a leer si lo ocupan. Y ahorita lo comentamos. Piensen un poco, a ver, tal vez. O sea, creo que es difícil porque no tengo bueno, no sé cómo poner las dos pantallas en una. Entonces es una deducción válida a partir del fragmento sería para aquello de mantener ahí la pregunta.
igual se ocupan que ver las opciones otra vez, nada más me dicen, voy a ir cambiando, si conforme me vayan diciendo, nada más ahí que ocupan releer, ¿ok? Me parece que la A pone Sara en el chat, ok, tenemos un voto por la A. Y vamos a ver qué más. ¿Alguien más que piense alguna respuesta? Si sea la A o alguna de las otras. Las opciones, y claro, están. ¿Que alguna otra respuesta? Me parece que la A, la C. Que tenemos dos por la A y una por la C. Ok, Jeffrey, ¿quiere decirme usted por qué es la C? Creo que fue lo último que puso ahí en el chat. Y alguna de las chicas también que me quiera decir por qué creen que es la A, para debatir un poquito. Es como para analizarlo un rato, ¿verdad? Es que no darle la respuesta de una vez. No, bueno, todo bien, entonces. Que la respuesta correcta es la C, ¿verdad? Entonces dice, dentro de la jerarquía científica, la ciencia experimental no ocupa un lugar predominante. Si nos devolvemos al texto, vamos a ver en qué línea es. Hay una parte donde se dice que la ciencia experimental, o sea, lo que es, dice, cuando solo de cuando en cuando un poco de fina atención despierta crítica. Hay que hacer, sin embargo, una excepción para una parte de la ciencia, la experimental. Dejemos a un lado la cuestión del rango que en la jerarquía del conocimiento le corresponde, porque en realidad no, sí, después pensé que la sé, por eso no dije nada sobre la, ok, todo bien. Pucha, ¿dónde está? Ah, sí. Nos dicen que hay que hacer una excepción con la ciencia experimental. Ocupa leer de nuevo para me explicar, es que es larguísimo. Sí, es que es bastante largo, la verdad. Nos dicen que la ciencia experimental es como la excepción, ¿verdad? No es como lo principal que tenemos. La opción A, que algunas pensaron, no puede ser porque dice que no hay duda de que si se duplican los laboratorios y se dotan mejor, o sea, esa es como la cáscara de banano que pone la opción A, porque aparte de eso lo que hacen es prometerle riqueza a los investigadores, ¿verdad? Así como diciendo, va, si yo le pago a usted y le doy más equipo, usted me saca la cura del cáncer, ¿verdad? Esa es como la cáscara de banano que tiene, porque eso solo pasaría si le darían el incentivo a los investigadores y la opción A no tiene eso, ¿verdad? Dices que la A no puede ser porque la multiplicación de los centros meramente no garantiza el desarrollo. La C sí se dice por ahí exactamente. La C la dicen aquí casi que al principio y en ningún lado se afirma o se garantiza que multiplicando los centros se desarrolle, ¿verdad? Lo que dicen es que si le pagan más a los investigadores, probablemente que pasen, no sé, sentados todo el día ahí, eh, eso sea posible, pero no concuerda con las opciones. Entonces, definitivamente la correcta es la C. Entonces dice, aquí queda solución, pues se van a pedir la presentación después. El autor lo va a entender como saber, la ciencia experimental puede no destacar, pero
como utilidad sí, pues atiende a nuestras necesidades elementales. Por otro lado, no porque haya más laboratorios podemos afirmar que existan más científicos capaces. Entonces se descarta la primera alternativa, como bien hicieron. La respuesta correcta es la C. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Lo que sea, de cualquiera. ¿Todo bien? Sí, yo creo que sí. Ah, bueno, sí, pone aquí que sí, todo bien. Okay. Entonces, esos eran los ejercicios que yo traía así como para hoy, medio facilones, pero de ahí para calentar, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de compartir para que siga Peter. Ok. Me escucho, sí. Todo se oye bien. Sí, todo se oye bien. Ok, buenísimo. Entonces, voy a mostrarles mis ejercicios. Ok, ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí se ve mal. Ok. Dice, considere las siguientes afirmaciones. No se conocen aún todos los riesgos de la fertilización asistida in vitro o en laboratorio. La fertilización en laboratorio podría causar estrés en el feto y alterar sus genes. Los beneficios de la fertilización asistida trascienden lo biológico y alcanzan dimensión social. Los expertos en técnicas de fertilidad asistida indican que esta podría causar diabetes y obesidad. Y la última dice, la fertilización in vitro alteraría el proceso de metilación por el que las células activan, ahí se me fue un dedazo, activan unos genes y desactivan otros. Entonces me preguntan, ¿cuál de los enunciados no guarda relación con el tema central? Entonces voy a darles un chance para que la analicen y me comenten ahí por chat la respuesta. Tenemos una por la E, dos por la E. ¿Alguna otra? ¿Algún otro? Ok, estamos por la E. La mayoría, todos vamos por la E. Ok, como nos comparten aquí en el chat, todos vamos por la E. Pues en este caso la opción correcta es la E. Entonces, aquí lo que se nos está preguntando es como, digamos, ese no es el típico ejercicio que hemos estado practicando las últimas semanas, como de tener un texto grande y sacar la idea principal y con eso sacar la respuesta, sino que nos preguntan algo que no esté en relación con el tema. Entonces, ¿cuál podría decirse que es como el tema en común entre todas las opciones? Digamos, entre todas las opciones que no es la E, digamos, ¿cuál es la opción, digamos, cuál es el tema común entre la 1, la 2, la 4 y la 5? Ok, Alison nos dice que todas hablan de causas y solo la tercera afirmación nos habla de beneficios. Exacto, esa es la clave como para resolver esta pregunta. Vean que todos los enunciados nos hablan de riesgos, nos hablan de como de consecuencias. Solo la tercera afirmación nos habla de un beneficio. Entonces, pues aquí es fácil descartarla y decir que de todos estos 5 enunciados, la tercera es la que no guarda relación con el tema principal. Entonces, por eso es que la opción correcta sería la E. Entonces, sí, dado que el tema central sobre el que hablan las afirmaciones son los riesgos de la fertilización asistida,
se debe eliminar la afirmación 3, ya que esta menciona un beneficio y no un riesgo. Entonces, con esta pregunta, todos estamos bien. Entonces, creo que no hay dudas con esta pregunta. Vamos con la siguiente. La siguiente también es de este mismo tipo. Son varias afirmaciones y hay que encontrar la que se sale del tema. Entonces dice, considere las siguientes afirmaciones. Dice, el pensamiento de Víctor Andrés Belaunde recibe la influencia de las tendencias filosóficas europeas de su época. La segunda dice, la generación de Víctor Andrés Belaunde, denominada arielista, pensó acerca de la complejidad de un país como el Perú de una manera idealista. La tercera, la obra intelectual de Víctor Andrés Belaunde se va modelando en torno a la realidad peruana. La siguiente, el pensamiento de Víctor Andrés Belaunde incurrió en los modos de un idealismo bien intencionado. Y la última, Víctor Andrés Belaunde planteó el problema del anatopismo filosófico en nuestro medio. Entonces, de estas afirmaciones, ¿cuál es la que no guarda relación con el tema central? Tenemos un voto por la D. ¿Quién más? Esta parece como un poco más enredadilla. Digamos, ¿cuál dirían ustedes que es como el tema principal de todas, digamos, como el tema principal en común que tienen las opciones? Tal vez esa es como tal vez como la parte difícil, encontrar cuál es el tema en común entre todas las afirmaciones. ¿Cuál dirían ustedes que es como el tema central? Que comparten todas las opciones. Ok, si leemos la primera afirmación, dice, el pensamiento de Víctor Andrés Belaunde recibe la influencia de las tendencias filosóficas europeas. Entonces, aquí me están hablando del pensamiento de Víctor Andrés, digamos, de una manera de pensar de Víctor Andrés. La segunda opción, digamos, la segunda afirmación dice, la generación de Víctor Andrés, denominada arielista, pensó acerca de la complejidad de un país como el Perú. Entonces, aquí me están diciendo lo que pensó la generación de Víctor Andrés, no el pensamiento de Víctor Andrés. Entonces, en esta segunda afirmación se habla más o menos como el pensamiento de esa generación. La tercera afirmación, la obra intelectual de Víctor Andrés se va modelando en torno a la realidad peruana. Entonces, ¿qué es obra intelectual? Obra intelectual podría ser más o menos como
como un libro, tal vez, como una manera de pensar. Entonces, si vemos la tercera afirmación, también habla como del pensamiento de Víctor Andrés, más o menos. ¿Qué nos dice la cuarta? El pensamiento de Víctor Andrés Belaunde incurrió en los modos de un idealismo bien intencionado. Y la última, Víctor Andrés planteó el problema del anatomismo filosófico. Es decir, a Víctor Andrés se le ocurrió el problema, él lo planteó, él lo pensó. Ok, sí, digamos, tenemos esas opciones y ya como les comenté más o menos cuál es como el tema de cada afirmación. Ya así es como un toque más fácil, ¿verdad? Aquí el tema central, exacto, y como nos comenta Jeffrey, todas nos hablan del pensamiento del actor, todas nos hablan del pensamiento de Víctor Andrés. Solo la segunda afirmación nos hablan del pensamiento de la generación de Víctor Andrés. Entonces, en este caso, la opción que no concuerda, digamos, que no calza con lo que hablan las demás, sería la segunda afirmación, que no está hablando del pensamiento de Víctor Andrés, sino que está hablando del pensamiento de la generación de Víctor Andrés. Exacto, sí, César, yo lo pensé así como usted dijo. Muy bien, esa es como la idea del texto. Entonces, tal vez lo complicadillo de esta pregunta era como sacar el tema principal o sacar como el tema en común que tenían todas las afirmaciones. Entonces, analizándolo así, ya podemos resolver que la opción correcta es la opción A. Sí, sí es la opción A, porque es algo que no me está hablando del pensamiento de Víctor, digamos. Me está hablando del pensamiento de la generación de Víctor, o sea, lo que pensó esa generación. No, no me está hablando como de una característica de Víctor. Entonces la opción correcta es la opción A. En este caso, el tema central trata sobre las características del pensamiento de Víctor Andrés. Entonces, para la afirmación 2, se habla sobre la generación arielista y sobre el pensamiento de dicha generación, no del pensamiento de Víctor Andrés. Exacto, sí. Todas las demás hablaban solo de Víctor y la segunda hablaba de la generación en sí. Exacto. A como lo pensó Sara, así también es como hay que entrarle al problema. Entonces sí, al principio parecía como enredadilla, pero ya si uno lo piensa, sí es como un toque más fácil. Entonces, con esta pregunta, ¿a alguien le quedó alguna duda? ¿Alguna pregunta o algo que no les quedara claro por qué es la opción A? ¿Todos entendieron bien? Ok, sí, exacto. Ya después de razonarlo un poquito, ya uno le llega a la opción correcta. Entonces, buenísimo. Creo que ya todo quedó claro con esta pregunta. Y estas eran los dos ejercicios que yo les traía el día de hoy. Hay cualquier cosa, dice ejercicio 6, pero es que, digamos, ahí en el titulillo dice ejercicio 6, pero es que fue como que a última hora, a último minuto, cambiamos como el orden de los expositores. Entonces los números de los problemas se enredaron, pero es lo mismo. Ahora sigue Brian con sus dos problemas, entonces voy a hacerle la palabra y aquí a dejar de compartir la pantalla. Listo, muchas gracias a Peter. Para un momento. Esa es la pantalla, ¿verdad? Y me oigo yo. Sí, se ve. Se ve y se oye, sí. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Voy a poner los ejercicios que estaría para hoy. Okay. Okay. Estas hoy no las traje difíciles, la verdad, porque quería enseñarles el tipo de preguntas de las que les había estado hablando la semana pasada, acerca de que son textos de los que hacen varias preguntas. Entonces, tengan en cuenta, de este texto se va a sacar muy fácil, pero ténganlo en cuenta porque se va a ocupar para la segunda pregunta también.
Entonces, puede que la pregunta esta dice, saque así todo fácil, pero si van a ocupar los argumentos de esta para responder la segunda. Entonces, vamos a leer un toquecito. El físico inglés Isaac Newton trató de explicar el comportamiento de la luz en términos de partículas. Después de todo, se observa que los rayos de luz viajan en líneas rectas y el modo en el que la luz se refleja en un espejo es muy parecido al modo de rebotar una bola en una pared dura. Explicó la luz blanca como una superposición de todos los colores del arco iris y trabajó mucho en óptica, siempre sobre la base de la hipótesis de que la luz consistía en un haz de partículas diminutas o corpúsculos. Los rayos de la luz varían su dirección cuando atraviesan la barrera entre una sustancia más ligera y otra más densa. Por ejemplo, en el paso de aire al agua, perdón, me equivoqué. En el paso de aire al agua o al vidrio. Esta refracción se explica de manera sólida a partir de la teoría corpuscular. Vale decir, los corpúsculos se mueven más rápidamente en la sustancia de mayor densidad óptica. Entonces, dice, tal como se emplea en el texto A, la palabra sólida implica semánticamente la idea de plausibilidad, naturalidad, rentabilidad u objetividad. Como siempre, pueden ponerme la opción que crean correcta en el chat o decírmela, así por el micrófono, no importa. Y pueden decirme, explicarme por qué creen que es esa, o por qué no sabrían cuál es, o por qué, como siempre, ya saben la dinámica. Entonces les voy a dar un toquecito ahí para que lean. Tenemos una respuesta. Qué raro. Me pareció que había una respuesta. No está saliendo. ¿Alguno? O alguien ya respondió y no me sale. Es que no sé. Ok. Vamos una por la A. Ah, fondeadas. Ok, ok. Por ahí. Una por la A. ¿Alguien más? Vamos a otra respuesta. Yo diría que es la A, porque plausible es como algo que es verosímil o justificable y me parece que sí calza. Pero no sé si ando toda desconfiado y no importa estar desconfiado. En realidad uno cuando está aprendiendo siempre está desconfiado y por lo general está bien. Pero, ¿por qué no? Si ustedes lo piensan, ¿por qué no calza, no sé, algo como, ok, pues la respuesta está entre la A y la D y eso es lo que iba a decir. ¿Por qué, por qué creen que no es la D? Si ustedes llegan y lo leen y dicen, esta reflexión se explica de manera objetiva a partir de no les suena. Y a eso es lo que quería llegar con esta pregunta. Sí, sí. De hecho, yo hice esta pregunta a varias personas y todo el mundo se queda entre la A y la D. Entonces es natural, digamos. Y es que, bueno, no sé si alguien más va a responder
Y yo cuando la hice también hago yo, me suena la D. Y en realidad, si usted llega y se fija eh, en todas las respuestas, y usted empieza a sustituir, la reflexión se explica de manera, y entonces yo lo que hago es como empezar a sustituir palabras. Entonces, en vez de sólida, de manera plausible, me suena. Esta reflexión se explica de manera natural. No suena mal en realidad. Se explica de manera rentable o se explica de manera objetiva. En realidad, pucha, o sea, uno en el día a día usa palabras y usted llega y le dicen eso y usted va a entender la idea perfectamente. Y entonces, casi que todas calzan, digamos. Pero aquí, voy a terminar escogiendo la A y todo el mundo dice que la A. Sí, sí, entonces. A eso voy con lo que dice semánticamente. Ustedes cuando, por ejemplo, en los ejercicios pasados, ustedes llegan y decían, es que esta es la que me suena. Y ustedes no saben explicar por qué es que les suena algo. Solo lo saben y ya. Y últimamente he estado viendo en muchas preguntas, le, mm, diga semánticamente esto, diga semánticamente lo otro. Y en realidad, o sea, ¿qué entiende uno por semántica? En realidad, sí, a veces uno no tiene el término muy claro. Y la semántica vendría siendo como el significado que tiene una palabra dentro del contexto. O sea, tal vez no dentro del contexto, o sea, la semántica estudia el significado de las palabras, qué es lo que quiere decir esa palabra en ese texto en específico. Entonces, cuando usted llega y lee, esta refracción se explica de manera sólida a partir de la teoría corpuscular, y es porque lo está haciendo con hechos, lo está haciendo, lo está comprobando muy fuertemente, lo está, o sea, no de manera total, porque ya van a ver la siguiente pregunta, pero uno entiende que casi que ya lo probó, digamos, que ya es demasiado, que eso es lo que se acepta. Y sí, efectivamente, eso es lo que significa plausible. Y esa, como bien ustedes lo analizaron, es la respuesta correcta. Pero a uno le pica el bichito de objetividad y si uno se pone a pensarlo, objetividad es cuando yo voy a dar como una opinión de algo, como cuando yo voy a explicar algo sin tomar en cuenta, eh, no sé, prejuicios o lo que ya yo tengo, lo que ya yo sepa o lo que... Y eso como que ya cuando usted se va a lo que verdaderamente significa la palabra, como que no calza mucho. Y eso es lo que quiero decir, que a veces uno muchas veces usa palabras que en el día a día, sí, usted da a entender la respuesta, la idea, pero no están bien usadas. Y a eso se refiere esta pregunta, cuando dice semánticamente. O sea, no sé si me explico, pero sí. O sea, el significado de la palabra sólido en este contexto es que sí, que casi que ya lo probó muy fuertemente. Y a eso se refiere la palabra plausible, a eso da a entender la palabra plausibilidad. Entonces sí, esta pregunta era así como para sacar una pregunta del texto uno, porque van a ver que son dos textos. Ok, la tuvieron buena, los que contestaron. No sé si alguien tiene eh, una pregunta de esta, alguna duda, o porque no es una o otra. Pero en términos generales yo siento que esta es muy sencilla. O bien, me dicen para acá, ok. Pero bien, entonces. Y vamos con la pregunta 2, porque tal vez ustedes vayan a pensar, ok, ¿dónde está la solución? Aquí fue. También siento que ok. También siento que cuando hay dos muy parecidas, hay que ver
la más correcta entre ellas, sí. Y tiene, ok, eso es a lo que iba. Cuando hay dos muy parecidas y cuando ustedes sienten que una suena más que la otra es porque tiene más sentido semántico. Eh, y, y es eso, o sea, ustedes están aplicando una técnica que es válida. No es que, ay, es que esta me suena más. Y sí, pero es que uno no sabe explicar por qué es que le suena más y es por eso, digamos. Entonces sí, o sea, muchas veces hay que, si ustedes no le ven un hueco en la falla, lo que están pensando, no, una falla en lo que están pensando, probablemente esté bien, digamos, como este caso. Vamos con el siguiente ejercicio. Muchas veces, en muchos de los exámenes que he visto, lo que hace es llegar y contraponer los textos. Aquí tenemos otro texto que se relaciona con el pasado. No se preocupen, yo les voy a poner los dos textos, entonces por si no se acuerdan de algo. Entonces, el físico neerlandés Christian Huygens, contemporáneo de Newton, desarrolló la idea de que la luz no es un haz de partículas, sino que está compuesta de ondas, como las que surcan la superficie del mar. Las ondas de luz, sostenía el físico neerlandés, se propagan a través de una sustancia invisible llamada éter lumínico. Igual que aparecen ondas al soltar una piedra en un estanque, se producen ondas luminosas en el éter. En todas las direcciones, sí, ondas luminosas en el éter en todas las direcciones, a partir de una fuente de luz. La teoría ondulatoria explicaba la reflexión y la refracción también como lo hacía la teoría corpuscular, pero de modo diferente. Huygens sostenía que en lugar de acelerarse, las ondas de luz se movían más lentamente en las sustancias de mayor densidad óptica. Como no había forma de medir la velocidad de la luz en el siglo XVII, no se podía resolver el conflicto entre las dos teorías científicas. Entonces, ¿qué me preguntan? Ok, vean la pregunta. Analice ambos textos y determine el valor de verdad, verdadero o falso, de los siguientes enunciados. Para Huygens, el agua es más densa que el aire. La velocidad de la luz era constante para Newton y Huygens logró medir la velocidad exacta de la luz. Sí. Entonces, lo que voy a hacer es poner ambos textos. Tenemos los dos textos. Entonces pueden decirme cuál es la respuesta que para ustedes es la correcta. Aquí se pueden tomar más tiempo, puesto que ya es mucho. Una respuesta. Uy, creo que es la B, digo C, la C, dicen. Ok, tenemos una por C. ¿Algo más? Hay que, las semanas pasadas hemos estado analizando un solo párrafo. Aquí hay, ya como estamos en los últimos talleres, ya antes del examen, quiero que analicen los dos párrafos y que los relacionen entre ellos. A ver qué pueden.
No hace falta que respondan así como súper rápido, pueden tomarse el tiempo. Esta sí es bastante más larga. Esas tal vez, eh, no sé si vendrá de este tipo. Yo en realidad he visto muchos exámenes de admisión y hasta otras universidades y todo. Y estas preguntas sí, pueden venir, puede que no vengan, pero lo interesante es que con esto, o sea, mientras ustedes puedan extraerle más ideas a los textos largos, a dos textos y así, ustedes van a practicar su comprensión de lectura. Entonces, tal vez se van a encontrar preguntas más fáciles en el examen de admisión y ustedes ya van a tener bastante fuerte ese ámbito y tal vez las van a ser más fáciles las que son del examen. Por esto quería traerles unas preguntas que fueran un poco más, tal vez no más difíciles en realidad, pero sí más largas, o tal vez que sean más cansadas de analizar, tal vez. En- entonces, esa es la idea con este ejercicio. Entonces me dicen, tengo, ok, tengo una C, tengo una A o C, tengo una I que está en el limbo, tengo otra C, la que está entre la A y la C, ¿por cuál se decantaría? Fin. O no puede marcar dos. Que no, no sé, no sé. No podría. Ok, no sé si ocupa más tiempo, y si no ocupa más tiempo, y puedo explicarlo. Eh, lo hizo por descarte, ok. ¿Por qué por descarte? ¿Alguien que me quiera explicar por qué creen que es la C o la A? No, o si todavía la están haciendo, o que a veces uno la está haciendo ahí, llega el profesor y dice el spoiler y ya. Ok, vamos a ver cuál es. Entonces, digamos, bueno, aquí tengo los dos textos. A la que salta a primera vista, que es falsa, es la 3. Huygens logró medir la exacta velocidad de la luz. Ustedes se fijan en el texto. Dice, como no había forma de medir la velocidad de la luz en el siglo XVII, no se podía resolver el conflicto entre las dos teorías científicas. Entonces, si no había, y es que a eso voy, ustedes, aquí el texto no les va a decir, valga la redundancia, textualmente cuál es la respuesta, cuál es falsa, cuál es verdad, ustedes lo tienen que inferir, por eso dice, analice ambos textos, analice. Hay veces que toda la vida les hemos dicho, no saquen nada que no ven en el texto, que ustedes crean que, o sea, que ustedes ya sepan o algo así, ustedes no pueden basarse en algo que no venga en el texto, pero se pueden inferir cosas con información que les está dando el texto y basándose solo en eso. Entonces, y eso es lo que quiere hacer este ejercicio. Bueno, no había forma de medir
la velocidad de la luz. Entonces, digo, obviamente, Huygens no pudo medir la velocidad si no había forma de medirla en ese tiempo. Eso es falso y probablemente todo el mundo llegó a esa conclusión. Ahora, la 2. La velocidad de la luz era constante para Newton. En ninguna, ahora, eso es del texto A. En ninguna parte del texto A dice que la velocidad de la luz fuera constante o no para Newton. Pero sí dice, para ver, los rayos varían su dirección cuando atraviesan la barrera entre una sustancia más ligera y otra más densa. Por ejemplo, bueno, no, ahí no era. Aquí. De una manera sólida a partir de la teoría corpuscular. Vale decir, los corpúsculos se mueven más rápidamente en la sustancia de mayor densidad óptica. Si el corpúsculo se mueve más rápido en una sustancia que en otra, quiere decir que esa velocidad es variable. O sea, que esa velocidad a veces se mueve más lento y hace más rápido dependiendo de la sustancia. Entonces, esa es falsa. A pesar de que no dice textualmente, para Newton es constante o variable. Lo dice, pero hay que inferir. Y esta es la que da problemas. Esta es la que la 1 es la que da problemas. Y, y por lo general es la que todos la que todos descartaron de primero, digamos. Para Huygens, el agua es más densa que el aire. Ok. No, el texto no lo dice, pero tampoco lo desmiente. ¿Cómo sabe usted si para Huygens el agua era más densa que el aire o no? Y en realidad, si el texto no lo dice, ¿cómo sabían ustedes que no lo pensaban, digamos? Es que nunca dice eso. Sí, nunca lo dice, pero se puede sacar, digamos. Huygens lo único que decía y lo único que él dijo era, bueno, al contrario que Newton, en cuanto a esta hipótesis, era que la luz era más, ¿cómo es? Para ver, Newton decía que los corpúsculos se mueven más rápidamente en la sustancia de mayor densidad óptica. Y Huygens decía lo contrario, que se mueven más lentamente en la sustancia de mayor densidad óptica. Entonces dice el mismo texto, como no había forma de medir la velocidad de la luz en el siglo XVII, no se podía resolver el conflicto entre las dos teorías. Pero no se podía resolver porque no se podía medir la velocidad, lo que quiere decir que ambos lo probaron, o sea, hicieron el mismo experimento y uno dijo, bueno, las sustancias, la luz aquí se mueve más rápido. Y otro dijo, no, la luz aquí se mueve más lento. Entonces, si los dos hicieron el mismo experimento, tenían que tener las mismas hipótesis iniciales, que pasaron de una sustancia de menor densidad óptica a una de mayor y cómo cambiaba eso en la velocidad de la luz. Por tanto, los dos tenían que creer que las dos sustancias eran o sea, que una sustancia era de mayor densidad, el aire, de menor, y pasaba a una de mayor densidad, que era el agua. Por eso es, es correcto que para Huygens el agua era más densa que el aire, si los dos hacían el mismo experimento, solo que ambos llegaban a conclusiones diferentes en cuanto a la velocidad. Por tanto, la respuesta correcta es la A, la verdadero, falso y falso. No sé si no están de acuerdo, no sé si quedó claro, no sé si tienen dudas. Sí, sí tienen dudas o sí quedó claro. Ah, ok, ok. Ve, entonces era eso lo que quería decir. Hay que analizar, ajá, hay que analizarlo. Los textos no siempre les van a decir las cosas textualmente. Vaya redundancia, sigo diciendo texto y texto.
Eh, hay que analizarlos y como dije la semana pasada, entender todo o sea, ustedes van leyendo, ustedes se van haciendo la historia en la cabeza, y qué es lo que está pasando, qué pasó en este texto. Por eso esta era más difícil, porque siempre hemos analizado un solo texto y ya íbamos, o sea, ya estábamos bastante bien en cuanto a analizar un solo texto, agarrar la idea, sacar lo que quiere decir el autor, pero ya el siguiente paso es analizarlo con todo lo demás. Cuando ustedes van leyendo algo, porque la idea de todo esto es que uno aprenda o que tenga buenas costumbres de lectura. Los textos no solo tienen un párrafo, ahora uno tiene que aprender a relacionar cada idea con lo que sigue y así. Y eso es lo que les va a enviar el examen de admisión. Probablemente, no sé si les van a poner una pregunta como esta, pero estas son una buena práctica para agilizarse en cuanto a razonamiento verbal. Entonces, o sea, es una buena práctica hacer a veces preguntas más difíciles que las que uno se encuentra ahí en algunas practiquillas que en realidad uno ve y son muy fáciles. Igual si alguno quiere algún día que les pase cosas más difíciles, ahí tengo un montón, entonces ahí me pueden decir. Entonces, si no hay más dudas, voy a dejarle el pase a la gente ok, ahí sí, porfa. Sí, eh, todo bien. Sí, a mí de hecho eso me sacó mucha, ahora que lo estoy leyendo, porque dice que Huygens establece que las ondas se mueven en el éter, no en el aire. Y luego establece que las ondas se mueven dependiendo de su densidad. Entonces, a mí me genera mucha duda porque el 1 dice, para Huygens el agua es más densa que el aire, pero es que para Huygens la luz no se mueve en el aire, se mueve en el éter. Entonces, tal vez ahí hay como un choque de ideas. No sé si, digamos, tal vez lo que yo digo es lo que ellos pensaron. Entonces sí hay que analizar mucho esta pregunta para ver cómo ese tipo de detallitos, ver como, casi como qué hay. sí, No, es de, pues, o sea, no, era por dicho esto bastante. queda en YouTube y lo pueden ir a volver a ver así cuantas veces quieran y ver cómo funciona. Porque digamos, yo también me he topado con algunos problemas que tal vez a veces están mal resueltos. Entonces, yo cuando estudiaba para el examen de admisión, yo no le creía 100% a las personas que me daban como mis repasos. Yo siempre fui como fiel a lo que yo pensaba, yo creía, puesto que todos nos podemos equivocar. Entonces, ustedes vuelvan a ver el video, vean otra vez el problema, intenten convencerse cuál es la respuesta correcta. Y si ustedes piensan que la respuesta sigue siendo tal, no intenten como cambiar tanto su mentalidad. Tal vez a la hora del examen de admisión, tal vez fallen algunas preguntas, pero tal vez tengan un montón buenas por ser fieles a su forma de pensar. O tal vez era así como yo pensaba cuando hice mi examen de admisión. Entonces, ahora seguimos con la parte de mate. Entonces, voy a compartir pantalla. Si tengo que pelearnos con la máquina de lector. Ok, entonces vamos a ver. Como les mencioné la vez pasada, en la parte de mate, nosotros ya tenemos como videos donde resolvíamos muchas preguntas diferentes para la parte de mate. Ahora, por lo menos en mi caso, estoy intentando concentrarme en hacer problemas, tal vez no los más difíciles que encontramos, sino como tal vez los que más se repiten. En el video ya hay unos vacilones, o sea, como que en talleres pasados ya hemos resuelto unos que son como más, tal vez un nivel de dificultad más alto, pero tal vez son problemas que no se encuentran tanto. Entonces, no sé, por si no han visto los videos, les recomiendo que lo hagan. Y entonces, el propósito del día de hoy es que ustedes puedan resolver estos problemas. O sea, no son como los más difíciles que encontré, pero sí como un nivel de dificultad tal vez estándar. Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente. Un informe se debía entregar el sábado 13 de junio, pero su entrega se pasó para 228 días después.
¿Qué día de la semana es el nuevo día de entrega? Este problema inicialmente tenía opciones, pero de ahí, bueno, imagínense que las opciones son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que son los días de la semana. Entonces, les voy a dar 3 minutos para intentar resolverlo. Si alguno tiene una idea o quiere comentar algo, pueden decirlo en el chat o pueden prender su micrófono y decir, hey, creo que se lo resuelve de esta manera, pero no estoy seguro. Y ahí lo resolvemos poco a poco. Entonces, les voy a dar 3 minutos. Y si quieren tener la respuesta correcta, lo ponen en el chat, así como lunes o algo así, no sé. Ok, Sara dice miércoles. ¿Qué más? ¿Quién dice otra respuesta o quién apoya a Sara? Miércoles porque 228 se divide entre 7. ¿Y qué pasa si uno divide 228 entre 7? Y el residuo se le aumenta. Sí, sí, exacto. Así es como se resuelve. Entonces, ¿todo bien con este problema? Ya Jeffrey lo mencionó en el chat, cómo es la manera de resolverlo. Uno tiene los números totales, lo divide entre 7 y obtiene así como un número. Que el residuo, de hecho, yo es que no lo hice a mano, por lo tanto no saqué residuo. Pero el residuo es como tomar este número, quitarle la parte entera y volverlo a multiplicar por 7, por lo tanto da 4. Son 4 días después. Y por lo tanto, si empezamos sábado, 4 días después llegamos a miércoles, que sí es la respuesta correcta. No sé si alguna otra persona que llegó a esa respuesta lo hizo de otro método o si todos siguieron como esta misma lógica. Ok, todo bien. Ok. Este era para calentar. Vamos. No, de hecho los de hoy no están tan del otro mundo. Entonces, si quieren, la otra semana les puedo traer un poco más difíciles, ahí me dicen. Entonces, el ejercicio 8 dice lo siguiente. Viene una sucesión que es 27, 18, 12 y dos números más que no están agregados. Y la pregunta es, ¿cuál es el quinto término de la sucesión? Entonces les voy a dar otra vez unos 3 minutos y si quieren aprender el micrófono y decir algo, ponerlo en el chat, lo hacemos. O si ponen la respuesta y después discutimos por qué les digo eso. Ok, dicen que 9. ¿Quién apoya a Sara? ¿Quién dice algo diferente? Recuerden que para este tipo de ejercicio lo que pueden ver como, digamos, cuál es la lógica que están siguiendo estos números para llegar
para llegar al resto. Estos números tienen que relacionarse de una manera. Entonces, ya no, digamos, algo que usualmente se ve mucho es como, ¿cuánto es este menos este? Vemos que es 9. ¿Cuánto es este menos este? Vemos que es 6. Vamos a ver si tiene alguna lógica. Ok, Cindy apoya a Sara y dice que es 9. Creo que eso es una sucesión aritmética. Entonces, digamos, sí, es que yo lo que hice fue como restarle el 27, el 18 al 27, que serían 9, y luego se resta lo del 12 al 8, que son 6, entonces va como una regla 3, digamos, entonces 9, 6 y 3, entonces sería como restarle 3, que serían 9. Pero recuerda que están preguntando el quinto término, ese sería el cuarto. Ok, ajá, perdón, sí. Pero digamos, sí es una sucesión aritmética, que es como que lleva un patrón. Ok, ¿y cuál sería el último entonces? Uy. Ok, pero luego se resta 0 y 9. Ok, entonces dice que aquí se siguen siendo 9 para todo el infinito. Ok. ¿Y por qué le resta 0? Sara, no sé si puede hablar o si quiere poner en el chat. Es que he estado teniendo problemas con el micrófono, no sé si me escuchan. Sí, sí, la escuchamos. Ah, bueno, entonces lo voy a seguir usando. Que no, que digamos, entre 9 y 6 es menos 3, después 6 menos 3, 3, 3 menos 3, 0. Y ahí sería como la diferencia entre el 9 y el 9, que es 0, y dice que hay 9, entonces yo siento que es 9, pero no sé, ya usted me está haciendo dudar. Ok, ok. Entonces dije que los siguientes números van a ser 9 para toda la vida. No, porque, no, suave, suave. Sería ya menos 3. ¿Me explico? Ya después creo que sería menos 3. Porque ahí 9 0 menos 3. Ajá. No, pero el otro. Ok, menos, ok, vuelve a ser un 12. Vuelve a ser un 12 porque, ok, 9, no, ya entendí, 9 Y y yo, después suave. menos 12. Y no, pero después un 12. Después un 18, después un 27. Pero suave, ¿no? O sea, no es como, o sea, es como 9 menos 3, menos 3, menos 3, 0, menos 3. Y luego sería como 6, más bien, el sexto, ¿no? Ok, usted dice que se va repitiendo el menos 3. Ok, no, usted dice que es 9, 6, 3, 0, menos 3, menos 6. Ajá, ajá. Ok. Es curioso que sea 9, 6, 3 y se quede pegado en 3. ¿Usted qué piensa de eso? Que se quede pegado en 3. Como que se quede pegada en 3. Pues lo que usted dice, bueno, al primero se le resta 9, al siguiente se le resta 6, a este se le resta 3. Ay, mentirita, era como, es que yo, ay, no sé, yo me confundí, la verdad. ¿Alguien más Es quiere que, decir algo? Cindy, que vi que puso una respuesta. Yo sigo por no, sí sería ¿verdad? 12, sí sería 12, mentira, no me caso. La Ok, diferencia sí es más 3. Es que, digamos, si no tengo dónde escribir, no sé cómo explicarlo bien, pero digamos, va como 27 menos 9, 18 menos 6, 12, pero entre ese menos 9, menos 6, menos 3, 0, siempre hay que sumarle 3. ¿Me explico? O sea, ok. ya como en lo que define la Después sucesión. suma. Entonces yo siento que el sexto sí sería 12, Ok, pero ya es como el sexto. entiendo, entiendo. Ajá, sí, sí. Ok, Sara, ¿y usted qué siente en su corazón cuando yo le estoy dando una sucesión donde primero se le están restando y después le estoy sumando? Es que ahí es como, depende, hay que Usted como encontrar el persona, digamos, si patrón. yo le digo a usted como, eso tiene Es que se sigue para atrás. Es que, después, digamos, ahí en ese momento está restando, pero sigue, 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 los números van a terminar negativos, entonces ahí ya cambiaría. ok, Pero yo no ok, sé, yo sigo por vía con mi 9. ok. Ok, y Jeffrey dice que de ahí porque la diferencia es de 3, sí es 9. Ok, entonces ustedes ven que la diferencia de primero es de 9, la otra es de 6, y ustedes
ven como que entonces la diferencia tiene que seguir siendo números múltiplos de 3, aunque sean negativos. Es que yo lo que necesito es escribir, porque si no lo puedo explicar. Si sube un poco, creo, o la opción aparece mal. Si sube un poco, ¿viene la opción de anotar o no la aparece? Ay, sí, sí me aparece. Bueno, ¿Qué? ya voy a rayar. Bueno, pero toma un Digamos, color diferente al rojo. El rojo es el mío. Yo soy el profesor. No soy yo. voy a usar rosado. Ok, ajá. Di, porque aquí es -9, ¿verdad? Sí, ajá. Se le resta 9. -6. Entonces, bueno, yo lo que vi acá es como que aquí es D más 3, ¿verdad? Bueno, se le resta 3. Y digamos acá, como vi que iba así y nada más lo hice y seguí en eso y ya como que repetí el patrón. Que aquí va un 9. Y después pasa a ser negativo, entonces va a ser 12. Ah, no, perdón, es un 9 porque 3 pasa a 6. Acá, Aquí pasa a 12. por eso acá dije esto, porque es -3 más 3, 0 y ya después lo que pasa no me interesa porque no me lo están preguntando. Pero sí, más o menos así. Sí. Ok. Entiendo que ustedes vean el patrón este que están mencionando y de hecho todos lo están mencionando igual. Pero es un poco extraño, o sea, yo así como persona con tal vez un poco de experiencia puedo decir, noto extraño que sea una sucesión donde primero esté restando y después esté sumando. Otra que, algo que dijeron inicialmente, que él se quedaba pegado en 3, tampoco lo veo viable, puesto que como que en sucesiones es una regla que se tiene que cumplir siempre. Esto que pasa de que, ¿qué pasa en el sexto? No me importa porque ya no me importa el sexto. No es una mentalidad así bonita, no es una mentalidad de buen tico, así, un buen ciudadano. ¿Por qué? Porque es que es una regla que tiene que funcionar siempre para el resto de los números. No es una sucesión que como me están preguntando el quinto, él queda en el quinto. Entonces tal vez hay que buscar una relación un poco diferente. Ok, otro mensaje en el chat. Ok, Jeffrey dice que es que no queda pegado. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa después? Vamos a ver, lo puso a las 18, sí, lo puso a las 18. Ok, entonces, Jeffrey, usted me está diciendo que 27 pasa a 18, a 12, a 9, puesto que se resta 3, se resta 0, entonces vuelve a quedar en 9. ¿Y qué pasaría después? Vuelve a 12. Luego a 15. Entonces sí se queda pegado sumando 3. O sea, en los primeros la diferencia es de 9, 6, 3, pero luego sí se queda solo en diferencia de 3, lo cual es una sucesión muy extraña. Es como, hey, ¿por qué para los primeros es diferente de 3, pero el resto sí es 3? Es una sucesión muy extraña, porque una sucesión normalmente tiene la misma regla para todos. Todos tienen como la regla en general. Entonces, ¿cuál es en este caso? Este caso es muy sencilla. Ninguno lo vio, pero les queda como enseñanza que tal vez lo más sediente no es camino, el camino correcto, puesto que lo que ustedes me están diciendo está bien, ver ese patrón. El problema es que ya a números más altos empieza a haber controversia de qué va a pasar y empieza a haber una incógnita. Ok, 12, 9, 9, ¿y qué pasa después? Alguien me puede decir como no, vuelva a sumarse a 12. Y es como, ok, entonces primero se resta y después se suma. ¿O qué? O se sigue restando. Puesto que vemos que los primeros 3 números tienen a irse a restar. O sea, ellos están restando inicialmente. Que usted me diga que luego empiezan a sumarse y empieza a decir como, wow, qué sucesión tan extraña, que primero se resta y después empieza a sumar.
Entonces, normalmente en las sucesiones es una regla que siempre cumple. ¿Y cuál es en este caso? ¿Que cuánto es 27 dividido entre 18? Esto es igual a 1,5, creo. ¿Y cuánto es 18 entre 12? Esto es igual a 1,5. Sé que tal vez es difícil verlo por el hecho que son solo 3 dígitos los que están en la sucesión, pero vemos que la división entre este y el otro es 1,5 y la que le sigue también es 1,5. Entonces, ¿cómo sabemos el siguiente término? Puesto que va a ser 12 dividido entre 1,5, que eso es, vamos a ver, 8, creo. Y el que le sigue va a ser eso, por dividido entre 1,5, que es 16 entre 3. Así, la que nadie me dijo, la que nadie sospechó, es la respuesta correcta. Entonces, sí, es una, digamos, yo entiendo que ustedes me digan como que tal vez hayan sucesiones que sí sea una resta al inicio y después se sumen, puesto que tiene una regla en específico que van cambiando. Pero tal vez esta otra que yo le estoy diciendo es como mucho más sencilla. No es como que yo les diga, primero se resta, después se suma y va cambiando así. Y con números negativos, la diferencia primero son números positivos y después la diferencia son números negativos. Y en cambio, la solución que yo estoy dando es, ok, toma el pasado y lo, y lo divide entre 1,5 y ya obtiene el resultado del siguiente número, que es algo que siempre va a cumplir. Entonces, si le preguntan cuánto es el sexto término, es 16 entre 3 dividido entre 1,5. Y el séptimo, eso dividido entre 1,5. Y el que le sigue, eso dividido entre 1,5. Entonces, esta es la sucesión. Bueno, les queda como práctica para que sepan que pueden seguir aprendiendo, porque sí, ya los notaba muy rápido, que hacían los problemas muy rápidos, entonces esto les queda así como anécdota de que pueden seguir aprendiendo, pueden seguir viendo cosas nuevas. Está muy bien lo que desarrollaron al principio de ver el patrón que están siguiendo, pero también sepan como, ok, no siempre el primer patrón que vean es el correcto, tal vez pausarse así, frenar, digamos, que ustedes vayan en la calle así en el carro y usted diga, ah, fijo, es por la derecha, pero tomarse el tiempo de frenar un poco el carro, ver el paisaje, por dónde están yendo y si tiene sentido, es tan importante como dar el primer paso. Entonces, bueno, les queda así como anécdota y para seguir practicando. ¿Todo el mundo entendió? Sí. Bueno, espero que sí, que todo el mundo haya entendido. Entonces, ok, todo bien. Seguimos con el siguiente. Aquí está la solución, que es multiplicarlo por 2/3, o no, era por 3/2, creo. Bueno, por 2/3 era, entonces era multiplicarlo por uno, no, sí, dividirlo por 1,5. Bueno, ahí está la solución. Entonces, si vuelven a ver el video, ven en YouTube y lo pausan. Entonces, seguimos y vemos que tenemos el último ejercicio, el cual nos dice que nos pregunta que cuál es la edad de Juan en el año 2000. Sí se sabe que esa edad es la suma de los 4 dígitos de su año de nacimiento. Y vienen las opciones. Entonces, igualmente les voy a dar unos 3 minutos para resolver este ejercicio y luego vemos la solución. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario que hacer, lo hacen y vemos. O si tienen la respuesta, solo lo agregan.
Ok, preguntan si la sé. Yo creo que ya pasaron los 3 minutos, entonces, ¿por qué la sé? No, ¿por qué? ¿Cómo llegó a que la respuesta era la C? ¿O alguien opina igual, alguien opina lo diferente? Ok, nació en 1981 y suman 19. Sí, es la única respuesta que se puede dar. Sí, 1 más 9 más 8 más 1 es 19. Y en el año 2000 esa persona va a tener 19 años. Entonces sí, efectivamente la respuesta correcta es 19. ¿Cómo llegó a la solución? ¿Vio las respuestas y tanteó o sí planteó como una... Oh, levantó la mano. Claro que le di la palabra. Este... Entonces, pero para llegar a... fue probando respuestas. Sí, digamos, me parece muy bien. En el repaso pasado yo les decía a ustedes que hay ejercicios que se pueden resolver probando respuestas y en el examen de admisión se van a topar con esos ejercicios. Entonces siempre me gusta como agregar uno donde sea como probar respuestas para que ustedes, digamos, no es un secreto que hay gente que le cuesta mate. Y es un pecado, así, digamos, un pecado que todos llevamos en nuestro corazón, que el examen de admisión, que mucha gente quiere estudiar farmacia, mucha gente quiere estudiar enfermería, mucha gente quiere estudiar medicina, tenga que ver una gran parte de mate con eso. Digamos, es un pecado, o sea, es personas que no les gusta la mate, por eso tal vez quieren estudiar farmacia y medicina, y que tengan que demostrar como un conocimiento matemático para llegar a eso, es, no sé, es raro. Entonces, siempre me gusta decirles que si a usted no le gusta la mate y le cuesta un toque los problemas, una buena manera de resolverlos es como tener tácticas para cierto tipo de problemas. Entonces, hay problemas que se resuelven probando las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer como persona que quiere hacer el examen? Saber identificar cuándo se tienen que probar las respuestas, cuándo se hacen probando. ¿Por qué? Porque si llega un ejercicio como el pasado o incluso el antepasado, donde usted se da las respuestas y las respuestas a usted no le dan como información de qué puede pasar, van a perder su tiempo. Y en cambio, si lo hacen en un ejercicio como este, van a llegar a la solución más rápido. Entonces, identificar cuándo un ejercicio se puede resolver probando respuestas y cuándo un ejercicio se puede resolver de otra manera es una manera muy válida de llegar a las soluciones. Recuerden que para el examen tienen poco tiempo por pregunta y perder tiempo es muy, muy feo. Entonces, para esa gente que no le gusta mucho la mate, pero está obligada a tener que resolver estos problemas para entrar a su carrera que quieren, tener como métodos para resolver problemas y que llegar al examen y más bien identificarlos para aplicar fórmulas o casi, para así decirlo, es una buena manera de estudiar. Entonces, sí, como dice Jeffrey, la respuesta son el 19 y aquí tenemos la solución. Se plantea que la persona no pudo haber nacido en los 90, puesto que 1 más 9 va a ser 19 y ya no tiene sentido. Entonces se plantea la posibilidad de que haya nacido en los 80. Para eso yo hice esta ecuación, donde yo dije que si nació en los 80, aquí tiene un número X. Entonces la suma de sus dígitos va a ser 1 más 9 más 8 más X, que es 18 más X. Y esa, la cual es la edad. Pero esa edad también va a ser 2000 menos 1980 y lo que sea que nació. Entonces, esa edad también se representa como 20 menos X. Entonces, si yo hago que 18 más X es igual a 20 menos X, llego a que X es igual a 1. Por lo tanto, 1981 y la edad de 19 años. Y después lo hice como para los años 70, para ver como por qué no pudo haber nacido en los años 70. Y es porque llegamos a que X es igual a 6.5. Y recordando que X era el dígito de las unidades del 1970. Y no, yo no puedo decir 1976.5. Entonces, por eso es que no puede haber nacido en los 70. Y aquí viene como la demostración matemática, por así decirlo. Por si, digamos, probar respuestas súper validísimas. O sea, si usted me pregunta, yo le voy a decir que pruebe respuestas, siempre.
cuando el ejercicio es de probar respuestas. Cuando el ejercicio es de probar respuestas, usted las prueba y en un minuto lo hace y se fue. Y aquí yo lo hice solo para que, para que quede bonito por si alguien lo quería ver así. Entonces, ahora seguimos con los otros 3 problemas que les corresponde a Luisca. Espero que todo haya quedado súper claro y si no, bueno, es que ya es tiempo de Luisca, entonces y si no, me manda un correo. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a ver qué tenemos por hoy. Okay. Ok, me parece que ahí ya deberían estarlo viendo. Sí. Ok, buenísimo. Ok, vamos a ver. Este primer ejercicio que les traigo dice: cierto año, Rebeca tenía 20 años y sus 2 hermanos 6 y 7 años. ¿Cuál es el menor número de años que debe transcurrir a partir de ese año para que la edad de Rebeca llegue a ser menor que la suma de las edades que tendrán sus 2 hermanos? Ok, entonces queremos saber cuántos años tienen que pasar para que la suma de los años de estos 2 hermanos, que en este año tienen 6 y 7, sea mayor. O bueno, lo que la pregunta dice es que la edad de Rebeca sea menor a la suma de ellos 2. Entonces, les voy a dar un chance ahí para que la piensen, la calculen y me digan cuánto les da. La D dice Sara y Jeffrey también. Ok, bien. Katia dice que la D. Ok, todos van por la D. Muy bien, muy bien. Ok, ¿alguien más ahí con respuesta? Ok, si no, entonces, no sé si alguien me quiere decir cómo llegó a la D. ¿Qué hicieron? Yo es que yo ya lo había hecho, pero digamos, Ok, también esta vez como que dije, no, voy a encontrar una forma como mucho más rápida de hacerla de como la había hecho hace unos meses, ¿verdad? ok. Y la cosa es que simplemente como que traté de ver como cuánto sumaban ya de por sí la edad de los hermanitos, digamos, entonces da 13, ¿verdad? Ajá. Entonces yo sé que en 7 años como que se va a igualar, por decirlo así, porque digamos, de 13 a 20 hay 7, ¿verdad? Entonces es una madre. Y entonces la Ok. cosa es que también vi que del hermanito que tiene 6 a Rebeca que tiene 20 hay 14 años. Entonces lo que hice fue como adelantar a Rebeca que tuviera 27 y entonces fue 27 menos 14 y el hermanito menor tenía 13 y 13 y 14 porque el otro va a tener 14 da 27 y ya entonces estaría como igualado y un año más, o sea, 7 más 1 y ya. Ok, Y ok. me salió bastante rápido, entonces sí, Ah, súper. perfecto. Muy bien, muy bien. Hola, Buena esa técnica. Caro. Ah, ok. Ok, vamos a ver. Sí, algo así. Algo así fue lo que yo planteé aquí también. Suma 8 a todas las edades. Ok.
Sí. Entonces, bueno, aquí, ok, yo empecé algo así como dijo Sara, que es 6 más 7, 13. Sí, y la suma de los dos niños daría 29 y la de la muchacha 28. Ajá, exacto. Entonces, la suma, esta sería la suma de los hermanos, que serían 13. Entonces vemos que como ellos son dos, ¿verdad? Cada año, cada uno va a cumplir un año, ¿verdad? Entonces, ahora este tiene 7 y este tiene 8. Entonces vemos que la suma de los dos, cada año va a ir aumentando de 2 en 2, ¿verdad? Se aumenta de 2 en 2 cada año, porque ellos son dos. Entonces, digamos, la diferencia inicial sería la edad de Rebeca menos la suma, 7. Ok. Y entonces, bueno, Rebeca cada año va a ir cumpliendo un año, ¿verdad? Entonces, vemos que la diferencia cada año va a ir disminuyendo en 1, ¿verdad? Como la suma de ellos va aumentando de 2 en 2 y la de Rebeca solo va de 1 en 1, entonces cada año esa resta va a ir disminuyendo esta diferencia inicial en 1. Entonces, ok, sí, como eran 7 al inicio, ¿verdad? Digamos, después de 7 años se van a igualar, ¿verdad? Digamos, aquí viene la suma y la edad de Rebeca. Entonces, al puro inicio, a los 0 años, digamos, de haber iniciado, están aquí. Entonces, a la suma se van sumando 2, 2, 2, a Rebeca 1, 1, 1. Y entonces podemos ver que 7 años después están iguales. Entonces, un año más, ya ahí la suma va a ser 29 y la edad de Rebeca es 28, como dijo Jeffrey también ahí en el chat. Ok, entonces pueden hacerlo pues así como de varias formas, ¿verdad? Está como analizarlo así como por la diferencia, cuánto se va disminuyendo esa diferencia, o sea, cómo se van acercando la edad de Rebeca y la suma cada año. Entonces vemos que la diferencia inicial es la 7 y si cada año esas, digamos, la edad y la suma se van acercando 1, entonces 7 años después ya van a ser iguales y un año más ya van a ser mayor la suma. O lo pueden hacer ahí una tabla, ¿verdad? Y van poniendo hasta que lo pueden ver ahí. Ok, entonces sí, en efecto, la respuesta es la opción D. Ok, no sé si tienen alguna duda con este o todo claro. Ok, creo que este está facilón. Ok, todo bien. Igual, si alguien tiene alguna duda ahí me puede decir. Ok, vamos con este. Este dice, 2 niños salen simultáneamente de un mismo punto. Corren hasta una pared que está a 7 metros y regresan al punto inicial. El niño mayor mantiene el doble de velocidad que el menor. En el momento en que el mayor, luego de tocar la pared, cruza con el menor, este último ha recorrido una distancia comprendida entre, y vienen aquí las opciones. Ok, entonces la cosa es que hay 2 niños que salen del mismo punto a una pared que está a 7 metros. El mayor va al doble de velocidad. Entonces, por supuesto, el mayor va a llegar primero a la pared. Entonces, él llega a la pared y se devuelve. Y el menor todavía no ha llegado, ¿verdad? Entonces, eventualmente en algún punto se van a cruzar, ¿verdad? Yo tenía aquí, este se devuelve y se cruza. Entonces, ese punto es lo que nos preguntan. ¿Entre qué distancias están? Entonces, igual les voy a dar un chance ahí para que lo piensen, lo calculen, lo analicen. Y me pueden decir ahí en el chat o en el micrófono cuánto creen que da o cuánto les dio.
Dice Jeffrey 5 y 6. Ok. 5 y 6. Vamos a ver. Puede ser. Cintia dice que la ve entre 3 y 4. Ok. Y ahí tenemos opción D de Jeffrey y opción B de Cindy. Ok, está dividida la cosa. Vamos a darle un toquecito más de chance ahí, a ver si alguien más le llega. Ok, no sé si alguno, Jeffrey o Cindy, que ya me pusieron ahí la respuesta, no sé si alguno quiere explicarme cómo llegaron a esa conclusión. No sé cómo explicarla, ok. Todo bien, todo bien. Y Jeffrey, no sé si cree que me la puede explicar ahí o está medio complicada. Ok, ahí viene Jeffrey con la explicación. Al llegar a 7, el otro está en 3.5. Ajá, muy bien. Si avanzan uno más, estarían a 6 y 4.5. Si avanzan medio más, estarían a 5 y 5.5. Ok. 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 Aquí está la solución. Ok, es algo así parecido a lo que dijo Sara. Yo aquí puse uno verde para el mayor y uno morado para el menor. Entonces, el verde va al doble de velocidad. Quiere decir que recorre el doble de distancia, ¿verdad? Entonces, cuando el mayor llega a la pared, que son 7 metros, el menor va a estar aquí en 3.5 metros, ¿verdad? Que sería la mitad de 7. Entonces, si el morado, el menor, corre 1 metro más, ¿verdad? Y llega a 4.5, entonces, si él corre 1 metro, el mayor, que ya viene de regreso, va a correr 2 metros, ¿verdad? El menor corrió 1 y el mayor corrió 2. Entonces, de 7 se devuelve 2 y llegaría hasta 5. Y hasta 4.5. Que ahí, ahí fue como donde tuvo el errorcillo Jeffrey, que puso que el mayor estaría en 6 y el otro en 4.5. Entonces, de hecho, lo analizó igual que yo, es como de 3.5 más 1 es 4.5, ahí todo bien. Pero el mayor lo corrió 1 nada más y tendría que haberlo corrido 2. Entonces ahí fue así como ese errorcillo. Y ok. Y entonces sí, ya este está en 4.5, este está en 5, entonces obviamente se van a encontrar entre 4 y entre 5. Entonces la opción correcta sería la opción C, entre 4 y 5. Pero muy bien analizados. No sé si a alguien le quedó alguna duda con esto.
¿O todo bien? Ok, si no, ahí me dicen cualquier cosa. Y vamos con el último. Ok, este último dice: un sastre pretendía cortar de un pedazo de tela un mantel de cierta área y de forma cuadrada, pero no fue posible obtenerlo así. Por esto, decidió cortarlo en forma rectangular, de tal manera que tuviera por ancho el lado del cuadrado disminuido en 2 y por largo el lado del cuadrado aumentado en 2. Entonces, el área del mantel rectangular resultó con respecto a la del cuadrangular. Y bueno, aquí en las opciones, igual, 2 unidades menor, 4 unidades menor, 2 unidades mayor o 4 unidades mayor. Entonces, igual, les voy a dar un chance para que lo piensen. Ya se dice Sara. Ok, muy bien. ¿Qué velocidad? Ok. Sara, ¿esa la sacó así puramente o ya la había visto antes? Ah, ok. Muy bien, muy bien. Jeffrey dice que la sé. Ok. Victoria dice que la C también. Ok. Parecer todos van por la C. Entonces, no sé si alguien quiere explicarme cómo la hizo. Si quieren rayar ahí en la pantalla, pueden rayar. Porque para esta yo sí tuve que usar como dibujitos. Entonces igual se ocupan como hacer dibujitos o algo así. Si alguno quiere explicarme ahí. Ok. Y me escucho. Sí, ahí, Ah, bueno, ya. sí, ya. Ok. Bueno, yo lo hago así, digamos. A mí cuando es de esto de geometría me gusta mucho como dibujar las cosas también, porque siento que a uno le da como cierto sentido de orientación, digamos. Sí, claro, ayuda un montón a hacer los dibujos ahí para no confundirse. Pero yo siento que también este tipo de pregunta es como que, por ejemplo, esto del lado del cuadrado no me están dando un número, entonces yo lo que hago es poner el que me dé la gana, ¿verdad? Por Ok. ejemplo, 4, ¿verdad? No sé. Ujú. Entonces, como ahí dice que ancho es esto menos 2, y entonces el ancho es 2. Y largo el 4 más 2, ¿verdad? Y entonces 6 por 2, 12. Porque ahí es L por A, ¿verdad? Y el del cuadrado es L a la 2, que es 16.
Entonces, ahí el rectangular es 4 unidades menor que el cuadrangular. Ok, muy bien, perfecto, excelente. Excelente, sí. De hecho, ese sí es como justo el razonamiento que hay que hacer en este ejercicio. Vamos a ver, Jeffrey pone en el chat, dice, pues supongamos que los lados del cuadrado eran 6, si se multiplica 6 por 6 es 36, entonces si uno lo aumentamos 2 y el otro lo disminuimos, serían 4 por 8 es 32, está disminuido en 4. Ok, sí, exacto, muy bien. Fue el mismo razonamiento que hizo Sara, nada más que usando otros números, pero sí, básicamente es lo mismo. Entonces, ok, ahí está Sara ahorrando. Muy bien, muchas gracias. Ups, eso lo hice yo. Y casi lo dejo. Ok, entonces yo lo que hice fue casi que exactamente lo mismo. Tenemos el cuadrado, el rectángulo. Y entonces, como no sabemos cuánto mide el lado, no nos dicen, pues bueno, una opción válida sería como ponerle un número, aunque a veces no sé qué tan válido sea eso siempre. O sea, en este caso funcionó muy bien. Pero si no, lo que nos hace es que cuando uno no conoce un valor, ¿verdad? Le pone una incógnita, una variable, una letra, ¿verdad? Porque a alguien en algún momento se le ocurrió que con números en matemáticas no era suficiente, entonces metamos las letras también, qué divertido. Entonces, le podemos poner una letra, una X, una incógnita, no sabemos cuánto es. Y el rectángulo sería de largo, aumentado en 2, X más 2. Y de ancho disminuido en 2, X menos 2. Entonces, el área del cuadrado, ¿verdad? Sería lado por lado, X por X o X al cuadrado. Y el área del rectángulo sería largo por ancho, que sería X más 2 por X menos 2. Ok, entonces, bueno, esto, si ustedes lo ven ahí, y si tal vez lo reconocen, es un producto notable. Entonces, bueno, si se lo saben, pueden aplicar ahí el formulazo. Y si no, entonces pueden multiplicar esto ahí distribuyendo a mano, a pata. Entonces, digamos, aquí distribuyendo serían x por x, x cuadrado, menos 2 por x. Bueno, aquí lo que hice fue como x, primero x por x cuadrado, x por 2, 2x. Después menos 2 por x, menos 2x y menos 2 por 2, menos 4. Y este 2x se cancela con este menos 2x, mira, se van. Y lo que me queda es x cuadrado menos 4. Que si saben la fórmula del producto notable, pueden brincar de este primer paso a este último directamente. Y después aquí es como el área del cuadrado es x cuadrado. Aquí lo tenemos, x cuadrado. Y sería menos 4. Entonces se disminuye en 4. Que esa es una forma ahí como más algebraica ahí de hacerlo. Tal vez un poco más complicada. Pero bueno, ahí está. Sirve. Y es como más general porque para cualquier valor. Pero hacerlo así como lo hicieron ustedes también es muy válido y ven que si les da, llegan a la misma respuesta. O sea, le meten un valor ahí cualquiera a la X, evalúan y ahí llegan a la respuesta. Entonces, sí, en efecto, la respuesta es la C, 4 unidades menor. Ok, entonces no sé si alguien tiene alguna duda con este ejercicio. O si todo claro. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ok, entonces, eso sería. Ok, vamos a ver, ahí está.